Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta charla Las mujeres y el surrealismo como parte del tercer encuentro internacional de estudios surrealistas. El día de hoy nos acompañan Vanessa Cortés Collis, doctorante en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y una de las más importantes promotoras de la lectura en San Luis Potosí y más allá. Vanessa es comunicóloga con maestría en estudios humanísticos, historia, literatura y filosofía, con especialidad en literatura por el Tecnológico de Monterrey. Y en unos meses realizará su examen para obtener el grado de doctorado en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Ha sido catedrática, conferencista en varias universidades a nivel nacional e internacional, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Y actualmente trabaja en la promoción del arte, la lectura y la cultura en diversos medios de comunicación. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias Gracias. por acompañarnos. Gracias a ustedes y al museo y al público. Gracias a todos. También nos acompaña el día de hoy Carlos de los Ríos Moller, que es psiquiatra, arte terapeuta y especialista en surrealismo. Carlos es médico, arteterapeuta y se ha dedicado a la investigación entre la aplicación de la arteterapia y la psicoterapia como tratamiento. Pertenece a diversas asociaciones y comités, tales como la Asociación Mundial de Psiquiatría, en la sección de Arte y Psiquiatría, Sociedad de Psiquiatría de Chile, y el comité editorial de la revista Cores de la Vida de la Asociación Brasil Central de Arte Terapia. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí en el museo. Bien, muchas gracias. Nos acompaña también hoy Greta Alvarado Lugo, doctorante en estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Ella tiene una investigación acerca de los Sikhs, resignificación en sus prácticas religiosas tras su proceso migratorio a México. Maestría en estudios avanzados del arte español y se ha especializado en arte de la India por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Además de contar con Ciencias del Hábitat con orientación en Historia del Arte Mexicano. Bienvenida, Greta, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Y finalmente está también con nosotros Ilse Cristina Folbrecht-Hausen Atolini, quien ha trabajado como docente de idiomas, historia y humanidades. Tiene una maestría en Historia del Mundo por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. En 2018 ingresó a la maestría de Ciencias del Hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde realizó una estancia académica de un mes en Edimburgo. También es pintora de gran formato y ha participado en exposiciones y eventos culturales. Cabe mencionar que también nos han acompañado todos ustedes en diversas actividades del museo y en el seminario permanente. Entonces nos da muchísimo gusto vernos de vuelta. En caso, pues desde Chile tenemos aquí a Carlos, que se va a desvelar un poquito con nosotros. Y bueno, pues más preámbulo, quiero dar pie a la siguiendo el turno a Carlos para que nos platique acerca de las mujeres y el surrealismo. Gracias, Carlos. Bien, vamos con la primera diapositiva. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Es la segunda vez que estoy en México, la primera vez físicamente que fue en febrero, antes de que estallara la pandemia, y ahora es la segunda vez que estoy a nivel de teleconferencia. El tema que me convoca, me costó un poco, digamos, poner el título y lo resumí como feminidad y el surrealismo, porque es un tema que abarca muchos aspectos, sobre todo con las nuevas narrativas del feminismo que se cruza, digamos. La siguiente, por favor. Es de esta manera como podemos entender que el surrealismo, donde están aquí André Breton al medio, podemos ver que la parte de la mujer, por decir así, podemos apreciar a la gran Leonora Carrington aquí atrás, ¿verdad? Y otra mujer más, que aparentemente sería Peggy Guggenheim, la que recibió a todos los surrealistas en Nueva York durante la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pero podemos ver que esta es una forja de machos, como se dice. La siguiente, por favor. La siguiente imagen.
podemos ir viendo que este corte, digamos, de lo que quiere, digamos, el surrealismo es un corte de la conciencia, de la imagen, de las representaciones a la cual el hombre está habituado. La siguiente, la siguiente imagen, podemos ver que la otra, por favor. Para mí lo que es importante, si vemos la imagen de Freud, es que el surrealismo parte desde el psicoanálisis, propiamente dicho, porque Freud durante la Segunda Guerra Mundial estudió psicoanálisis cuando estaba atendiendo a los soldados, digamos, heridos, ¿ya? Y todo el argumento para escapar del abrazo mortífero del Dada, el Dada es una protesta que tiene que ver contra el positivismo, contra la representación precisamente de la conciencia, en la cual el hombre había desembocado a raíz de este exceso de la jaula de la razón en el debut de esta carnicería que significó la Primera Gran Guerra Mundial con más de 20 millones de muertos. Por lo tanto, gracias a los conocimientos del inconsciente y las lecturas de Breton, ya que él estaba destinado como enfermero en el hospital de Saint-Denis, en París, cerca de París, se da cuenta de que hay otra realidad, una realidad onírica en la cual se puede extraer otra forma creativa, otra forma creativa de acceder al arte y por lo tanto retomar el contacto con el Eros, con la vida, el Eros como subversivo ante toda esta pulsión de muerte reinante en los campos de batalla. Podemos ver que, si quieren poner una imagen de Freud que puede estar por ahí, podemos ver que el surrealismo de alguna otra forma lo que plantea es este cambio, esta rebelión contra la jaula de la razón, pero a su vez es gracias a las lecturas de Freud, sobre todo a nivel de los 3 ensayos de la teoría sexual, el concepto de pulsión es muy importante. Es muy importante porque la pulsión, como una fuerza constante, la cual tiene un recorrido y un destino a través dentro del cuerpo, si se quiere, a los surrealistas les llamó la atención el concepto de sublimación, digamos, como cuando esta pulsión o este eros no llega a su fin, sino que este puede ser desviado de su objetivo. Yo pienso que uno de los conceptos fundamentales del surrealismo es desviar el objetivo, la descarga específica, la parte del fin de la pulsión, donde se produce la descarga sexual. Y es uno de estos puntos lo que llamó básicamente la atención a través de los objetos, los ready-made, es cómo se pueden, a través del arte o a nivel de registro de lo imaginario, como diría Lacan posteriormente, el ser humano, digamos, puede acceder a otra estética desde el inconsciente. Es importante recordar que el Manifiesto del Surrealismo en 1924 plantea que aparte digamos, de los conocimientos freudianos o del inconsciente, está lo de Rimbaud, esta cosa de transformar la vida o que la vida está en otra parte, y los conceptos de Marx de transformar el mundo, ¿ya? Porque hay una relación directa, digamos, entre el carácter, digamos, subversivo, si se quiere, que se proponía el surrealismo, que después va a tener connotaciones, digamos, si se quiere, políticas dentro de una acción social. Pero lo que llama la atención es que es una mujer, que es Nadja, que es un caso exactamente, que es como la imagen que puede presenciar, es un caso que viene desde una psicosis, digamos, que es si se quiere, y es un hecho real, donde se encuentra Breton con este personaje que realmente existió y intenta como salvarla del encierro psiquiátrico. Yo pienso que este amor loco, digamos, que viene, es un intento desde la perspectiva, digamos, surrealista muy importante. Sobre todo una crítica a los directores de los asilos, de los hospitales psiquiátricos, entendiendo que en aquella época habían métodos muy crueles. Retomando un poco el concepto del surrealismo, vemos que aparte de toda esta concepción de la mujer, vemos que el surrealismo también tiene una expresión a nivel del trabajo de los pacientes mentales.
Eso es un aporte desde el brut art, el arte, digamos, psicótico. El brut art o el arte bruto es un arte que no pasa, digamos, por la academia. Sin embargo, el caso para mí excepcional de Leonora Carrington rompe un paradigma porque ella, habiendo estado internada en Santander durante la Segunda Guerra Mundial, donde escribe en los cuadernos algo así como del miedo, ella tiene una crisis psicótica, digamos, yo diría que grave, por toda esta sensación de desarraigo y exilio. Sin embargo, ella logra salir de este fondo, digamos, de esta crisis psicótica a través del arte. Desde mi punto de vista, yo pienso que hay un espectro que empieza con Nadia, o con Nadia, del primer caso, digamos, un libro de Freud, donde este encuentro con la locura, con este amor loco, va a permitir a través de los vasos comunicantes una conexión directa entre el inconsciente y la conciencia. Este cortocircuito que digamos, investigaban los surrealistas va a estar fundamentado en los conocimientos psicoanalíticos. Los conceptos de escritura automática, los conceptos, digamos, todo el mundo onírico como material para crear una nueva realidad. Entonces, los surrealistas bucean a nivel de las aguas desde el inconsciente y como dice el texto de la pintura y el surrealismo, se creía que antes el modelo había que tomarlo desde la realidad objetiva, desde lo externo. Sin embargo, el surrealismo preconiza que hay que ir o bucear dentro del mundo interno onírico, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno puede ampliar dentro de la función femenina como imago, como representante de la imagen inconsciente, tiene que ver básicamente con, si se quiere, con el alma femenina, ¿no? Puede ser a nivel del ánima, como sería la parte femenina dentro de la psiquis masculina, o el animus, como la psiquis, digamos, masculina dentro de la mujer. Por lo tanto, a pesar de los conocimientos en un principio que se toman del psicoanálisis, va a llamar la atención, por ejemplo, si vemos esta obra, esta imagen de Dalí. Dalí tiene un encuentro con Freud y le regala un libro. Y le hace, aparte de un libro, le hace un cuadro, le regala el mito de Narciso y le hace este dibujo. Este dibujo representa a un Freud con un ser, digamos, con una cabeza muy grandota, un ser que se reproduce a sí mismo, una especie de hermafrodita. Por lo tanto, crea una nueva disciplina, una nueva ciencia que va a ser tomada después por Lacan. Hay que entender que Freud consideraba a los surrealistas en un principio como unos locos en un 95% como el alcohol. Sin embargo, cuando ve la obra de Dalí, le permite reconsiderar el aporte que hizo el surrealismo para hacer avanzar la teoría psicoanalítica. Es de esta manera que Jacques Lacan se va a beneficiar con los conocimientos de Dalí, sobre todo a nivel de su actividad crítica paranoica. Inclusive, muchos textos de Dalí o de Lacan son publicados en la revista Minotauro. Esta imagen que podemos ver tiene que ver es que el lugar de la mujer, en este caso Gala, le permite, aparte de estar en el lugar de la musa inspiradora, activarse dentro del registro de lo imaginario a nivel del concepto de sublimación y poder deslibirizar la libido. Y así el sujeto o el yo o el ego se realiza. Por lo tanto, lo que podemos ver en esta imagen de Jung que apreciamos es que si bien es cierto que parte desde un inconsciente individual, el surrealismo después, con los aportes de Leonora Carrington y de Remedios Varo posteriormente, yo creo que se va a desplazar a nivel del inconsciente colectivo, porque va a trabajar los mitos célticos, la magia, todo lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo. Por lo tanto, el lugar de la mujer sería hay que hablar más del registro, digamos, del ánima, que está dentro de la mujer interna del hombre, y el hombre lo que hace en este sentido no hace más que una proyección a nivel de los objetos de circulación estética, sobre todo a nivel de los objetos parciales que habitan, digamos, el cuerpo femenino. Podemos ver imágenes, por ejemplo, como de un Belmar, donde utiliza las muñecas grandes, y todo esto tiene que ver
con este desplazamiento. Y el otro registro de lo femenino puede estar a nivel de la música inspiradora, como a nivel de gala, por ejemplo, o puede estar a nivel como, si se quiere, objeto pasivo, objeto de inspiración. Pero lo que hace Leonora Carrington, y este es el aporte de ella, es que de alguna u otra forma ella se adelanta a su época como crítica al patriarcado y como una gran feminista. Yo diría que... Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a continuar, perdón, pero vamos un poco cortos de tiempo. Ahorita al final vamos a tener la ronda de preguntas y respuestas para que platiquemos más sobre la idea del ánima y cómo se relaciona con las otras charlas, que creo que esa parte va a ser muy interesante. Y a continuación les doy la palabra a Vanessa Cortés Collis. Muchas gracias, Vanessa, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Toño, como siempre al museo y a todos los que nos acompañan y nos ven. Bueno, quiero ser como muy específica porque tenemos muy poquito tiempo, pero en cuanto al el tema al que yo me quiero referir con Leonora Carrington o con la escritura surrealista, es específicamente hablar del tema de la literatura como tal. Ya he contado en diferentes medios y ocasiones que yo me acerqué a Leonora en una primera instancia, a diferencia de la mayoría de la gente, me acerqué a ella a través de su literatura. Es decir, yo conocí a Leonora como, cuando la leí, no que la haya conocido en persona, siempre digo, la conocí cuando la estoy leyendo, ¿no? Y siempre me acerqué primero a ella como escritora. Entonces, cuando alguien me dijo, no, es que Leonora Carrington es pintora, obviamente les estoy hablando hace muchísimos años, no crean que el año pasado. Y cuando yo dije, no, Leonora Carrington es escritora y tiene novelas surrealistas y cuentos surrealistas, y entonces me dijeron, no, o sea, ni siquiera sabían en ese grupo que había escrito cuentos, había escrito obras de teatro, había escrito novela, y a mí me pareció que mi acercamiento con esta artista fue al revés, como usualmente sucede, que la gente la conoce obviamente por su atractivo visual en pintura, en escultura, y no solamente esto, sino en los textiles, en la orfebrería, etcétera, ¿no? O sea, es una artista muy prolífica, y eso no en cualquier momento, no es tan fácil de encontrar un artista tan completo. Y entonces Leonora Carrington sí hablaba de que era muy importante utilizar una expresión del arte para cada fin. Es decir, bueno, no podemos decir un fin específico, y sobre todo en el surrealismo, donde no hay una estructura, donde es un sinónimo de libertad, donde estamos hablando de lo onírico, de los sueños, de lo que ya estaban comentando hace un momento, pero cada manifestación del arte tiene un objetivo en específico, y Leonora Carrington lo manejaba muy bien, muy bien. Es decir, sabía que había específicos objetivos al momento de crear una obra pictórica, al momento de crear una escultura o al momento de desarrollarse en cualquier otro ámbito. Exclusivamente desarrolla, quiero centrarme en una novela de ella que escribió, donde a diferencia de otros de sus cuentos, como La Dama Oval o como El Séptimo Caballo o como estos cuentos tan famosos, bueno, espero que sean famosos, donde puede haber una estructura abierta, el final lo deja al aire libre, hay escenas obviamente oníricas, con mitología celta, con imágenes de los astros, los animales hablan, los animales cambian de lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como es en su pintura, también es en su literatura. Pero específicamente la novela Memorias de Abajo tiene una estructura muy especial. Y aquí quiero adentrarme en el tema en que hace ratito dijo el doctor que Leonora Carrington siempre tuvo una lucha sobre el nivel del patriarcado, y eso es totalmente cierto. Es decir, su manifestación, no podemos conocer un manifiesto, bueno, no lo conozco hasta la fecha, un manifiesto donde Leonora Carrington haya juzgado al sistema patriarcal o al machismo como tal, pero todo el tiempo lo hacía. Es decir, a través de su arte, a través de sus declaraciones, a través de su escritura. Ella vivió un machismo desde el día 1 en que nació, en el año 1917, hasta el día que falleció. No solamente porque vivió en México, que somos famosos por el machismo, sino que también desde que tuvo una educación muy rígida, muy estructurada, llamaba a su papá el candlestick, así como el candelabro, el señor candelabro, donde haciendo una paradoja a esa rigidez del papá, ¿no? Y entonces ya sabemos que el papá, bueno, pues no la dejaba
ser como ella quería ser, en esa libertad, esa mirada del arte, etcétera, ¿no? Y entonces hay una novela que es Memorias de Abajo, donde este periodo que retrata en el hospital psiquiátrico en Santander, ella dice, y lo menciona en diferentes entrevistas y declaraciones, en sus biografías se comenta, donde ella necesitaba purgar de cierta manera esa experiencia en este hospital psiquiátrico. Y solamente podía hacerlo a través de la literatura. Quizás sí hizo algunas cosas en especie de catarsis a través de la pintura y de la escultura, pero específicamente ese revivir, reconocer, reconstruir y a nivel de introspección muy profunda, lo hizo a través exclusivamente de un modo narrativo. Y entonces es aquí cuando a mí me interesa siempre hablar que la literatura se vuelve la más intelectual de las manifestaciones del arte, ¿sí? Ya he mencionado, porque de eso trata mi investigación en la tesis de la intersección de las artes, y entonces yo siempre menciono que las artes van y vienen, ¿no? Se pelean, se juntan, se juzgan, se piden prestado, son hermanas, se cachondean, se seducen, se abrazan, se pelean, etc. Y entonces la pintura se manifiesta como la más coqueta de las bellas artes porque utiliza el color y la forma. La escultura, obviamente por la cuestión de la masa, de la dimensión, también de la materia, es muy importante, pero la literatura en esta ocasión se convierte como la más intelectual. Es decir, en algunas frases del libro de la novela Memorias de Abajo, de Leonora Carrington, ella manifiesta, escribo esta novela y lo hago porque necesito saber, necesito conocer. Y eso solamente lo otorga la literatura. La literatura tiene y llega a un nivel cognitivo. Y entonces a mí me encanta apreciar cómo Leonora Carrington puede deslizarse a través de la pintura y su manera de manifestar su mundo, crear su propio cosmos a través de la escultura, que es maravillosa, lo que disfrutamos en San Luis Potosí, pero adentrarnos a un nivel cognitivo es adentrarnos a su novela, a sus cuentos, a sus historias, donde solamente la literatura tiene la capacidad de atrapar el tiempo. En esa novela que narra su etapa muy difícil en el Hospital Psiquiátrico de Santander, todos los que la agreden son hombres, ¿no? Desde su papá, que finalmente se piensa o se dice o cuenta que es el que la mandó pues encerrar en la Segunda Guerra Mundial, después el director del hospital, después el que la vigilaba, después el con el que se escapa, después Renato Leduc, desde Mars Ernst, es decir, ella siempre sentía que estaba bajo el yugo de un discurso masculino donde todo el tiempo no podía salir, no podía disfrutar y cuestionaba muchísimo, ¿no? También en las reuniones que tenían los surrealistas donde Leonora, pues sí, era la artista, pero era la mujer, era la guapa y entonces era realmente como este objeto de admiración que finalmente nos han adjudicado a las mujeres, ¿no? Como de contemplación, más allá de una artista creativa, de una artista que pueda proponer, etcétera. Ya habían pues llevado exposiciones a Nueva York y a grandes museos y la de ella era como, bueno, sí, te vamos a dar oportunidad, pero había 30 pinturas de alguien más hombre, más importante, famoso, entre comillas, y apenas si le daban un espacio a Leonora. Es decir, siempre estuvo criticando este espacio del discurso del patriarcado y específicamente esta novela es muy importante reconocer porque hay fechas exactas, o sea, la historia empieza datando los hechos, es decir, existe una cronología que a veces en el surrealismo no es necesario, no se da, pero la literatura, como juega con el tiempo, como juega con el lenguaje, de hecho la literatura, el discurso narrativo es la única manera que nosotros tenemos de aprehender, con H intermedia, el tiempo. Y eso lo supo utilizar muy bien Leonora Carrington para poder ir y venir hacia su pasado, hacia su presente, y nunca fue más lúcida y nunca perdió una brújula como con la ayuda de escribir Memorias de Abajo, a diferencia de otros cuentos, ¿no? De otras historias que hizo. Es decir, porque ella recalca en esta novela su necesidad específica de reencontrarse, de reconocer, de volver a vivir. Incluso dice que es un proceso dolorosísimo, pero que necesitaba escribirlo, necesitaba hacerlo
independiente de toda su creación de arte, ¿no? Que se dio en un contexto de guerra, que se da a través de, para hacer una catarsis, para encontrarse, para expresarse, manifestarse. Solamente la literatura logra llegar o llevar a un estado más cognitivo, de conocimiento, de introspección, de profundidad, de flujo de conciencia, etcétera, a través específicamente de esta novela. Entonces, a diferencia de otros cuentos, hay fechas, obviamente su estilo persevera, habla de personas mitológicas, habla del cosmos, los objetos toman vida, etcétera. O sea, es una literatura, hablamos de la literatura del surrealismo, pero sí hay que recalcar que específicamente pudo hacer una crítica al machismo a través de esta historia. Muchísimas gracias, Vanessa. Ojalá y tengamos tiempo de comentar también cómo en la trompetilla acústica, por ejemplo, sí, habla no solo de la mujer joven y a los problemas que enfrenta, sino también una mujer ya de 90 y tantos, cómo ella también tiene otro tipo de rechazo por parte de la sociedad y de los hombres. Sí, sí lo menciono. Nos da tiempo de esto. Y pues ahora le cedo la palabra a Greta Alvarado Lugo para que nos platique también los siguientes 10 minutos. Muchas gracias, Greta. Hola. Estoy compartiendo pantalla aquí. ¿Me confirman si se ve la presentación? ¿Hola? Sí. Ok, gracias. Bueno, pues justo esto es cómo se dialoga en el arte. Ajá. Como decía Vanessa, se puede entablar diferentes diálogos con diversos pintores, con pintura, en literatura. Entonces, precisamente, lo que voy a exponer es cómo Leonora Carrington pudo dialogar con los centré en colecciones de arte español. Pero puede ser tan diverso como pintores flamencos, como Goya, y hasta tener un diálogo en pintura contemporánea a ella, como era Remedios Varo. Entonces, bueno, escogí obras que estaban en lo que es en el Lázaro Galdiano en Madrid y en el Museo del Prado. Un contexto histórico nada más muy rápido. Ella cuando llegó a Madrid llegó primero a Barcelona, luego a Madrid, llega en 1940. Ella tenía 23 años, para hacernos esta idea. Es justo cuando en agosto la encierran en Santander, en el manicomio que han mencionado los otros dos participantes. Y bueno, ver el ambiente, ¿no? En periódicos, pues se decía que todavía estaba el reparto de carne por día, quién podía ir, quién podía salir. También en 1940, recordar que a los republicanos los exilian a Francia y de ahí a Mauthausen, que era uno de estos campos de concentración. Entonces ella llega y justo en el libro de Memorias de Abajo dice, es que ella todavía olía a la sangre de la guerra civil, ¿no? Entonces, para tener todo este panorama. Ella estuvo hospedada en Madrid, en el Hotel Internacional, que está en la calle Arenal en Madrid. Y ella dice, ¿no? Cómo era el contexto de Madrid, que estaba muy de moda una canción que se llamaba algo así como que cantaban los ojos verdes, que era un poema de Lorca, que después musicalizaron. En el Hotel Roma también estuvo viviendo ahí un tiempo, en la Gran Vía. Y bueno, me voy a centrar en lo que es la circulación de imágenes. ¿Qué es esto? Que son como las semillas que se esparcen cuando se sopla el diente de león. No sabes dónde va a caer esa semillita, no sabes qué artista va a influir y todo. Entonces, lo que les voy a presentar es un panorama desde el Bosco, Goya, o hasta artistas chinos contemporáneos. Entonces, bueno, como son más imágenes, pensar que esto está desde el siglo XVI o un poquito antes, que se llamaban grilli. ¿Por qué? Porque se creía que un grillito se metía a la cabeza y era el que causaba la locura. Entonces, estos podrían ser también lo que se llamaba libros de horas, donde eran como rezos o canciones de estos libros que se cantaban en los monasterios, pero eran alrededor, eran dibujos que servían de decoración. ¿Qué pasa ya después con el Bosco? Hay muchos seguidores del Bosco porque nosotros nada más tenemos como que, dibujitos raros o animalitos raros, el Bosco, ¿no? Hay muchísimos pintores que también tienen ese estilo. Lo que hacen es estos personajes que pueden estar al margen,
los convierten en personajes centrales. Bueno, entonces tenemos al Bosco, que es un pintor flamenco. La obra que más conocida es el tríptico del Jardín de las Delicias, que ahorita se llama así, ha tenido varios nombres. Pero bueno, pensar que esto se abre y se cierra. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver primero? Unos guiños en la obra de Leonora. En el panel central vemos lo que hay un puercoespín. Entonces, bueno, les voy a ir mostrando así más imágenes. Acá Leonora Carrington, en Arte 110, maneja otro puercoespín. Se los voy a poner aquí otra vez para que puedan identificarlo como con una mora. Y aquí más bien el puercoespín como sosteniendo el mundo, ¿no? En su espalda. Otro de nuevo, en este juego también siempre va a haber este diálogo se cree que hay mensajes de alquimia en todas las pinturas, ya sea del Bosco, de Durero, y que bueno, que se dice que también Leonora retoma. Por ejemplo, que el unicornio, si vemos las representaciones de unicornios que es muy variada, ¿no? No es nada más una. Pero entonces, ver esta forma de su cuerno, y luego también se dice que significaba el azufre o el mercurio, se representaba el unicornio, estos elementos de la alquimia, ¿no? Entonces, bueno, vemos a Leonora de flor, y ver estos unicornios ya como los hace un poquito más antropomorfizados, una forma humana. Y luego, durante todo el siglo XVII, se dan unos cuadros que se les llamaban, bueno, como de animales juguetones que bromean. Este es un italiano que se llama Franz Snyders. Y ver, bueno, aparte de la composición, estos guiños o jugueteo que se hace el búho, que todo tenía como un significado, era el que llevaba las notas que iban a cantar estas aves, la reunión de distintas aves, ¿no? O como esta tentación de San Antonio, también ver que sí, hay animales ya tipo más, como decirlo, del Bosco, que van animales nocturnos, unos bailando por aquí, ya no se sabe, ¿no? Pero este revolver, ¿no? Aves, animales nocturnos, y aquí todos juntos, unas están llegando, podemos pensar que es de noche, está la luna, están aquí ya acomodaditos, ya salen otros animales voladores nocturnos. También, por ejemplo, esta obra estuvo expuesta justo cuando Leonora Carrington sale de Santander. Estaba expuesta a esta obra de José Gutiérrez Solana, que son aves, aves ya vestidas con su gabardina, con sus lentes. Y bueno, vemos que Leonora Carrington tiene muchas aves. Es esta como circulación de imágenes. Las tentaciones de San Antonio Abad, del Bosco, que está expuesta en el Museo del Prado. Aquí, bueno, fijarnos en esta jarrita que está volteada, que en el siglo XVI se llamaban como los cuadros de jarritas rotas o jarritas volteadas. Y ver, bueno, aquí lo acompaña un cochinito. Aquí está muy sentado al lado de San Antonio Abad, un río. Aquí ver la composición y los elementos. Y aquí, por ejemplo, justo también otra tentación de San Antonio, de Leonora Carrington, bueno, aquí ya el puerquito ya no está aquí, ya cambia de lado. Aquí la jarrita ya no está del lado izquierdo, sino que es la que vacía al río. Se las vuelvo a poner para que puedan observar. Aquí el río, el puerquito. Y bueno, ver que estos animales antropomorfizados se han usado, por ejemplo, desde la Edad Media. Ya se usaba de una manera satírica lo que era el fraile becerro, o Lutero en sus libelos, tenía representaciones también a medio de crítica de un papá asno. Y bueno, en los libros que les digo de las horas, donde tenían oraciones, pues también aquí está. Este ya es un cerdito coronado como papa. Entonces, justo también en el cuadro del Bosco, en lo que es la tercera tabla, vamos a ver a un personaje. A ver, lo agrandé aquí un poquito. Y está abrazando, trae así como de una monja, antropomorfizado. Y justo acá en Pastoral,
esta Leonora retoma, hace un préstamo ante esa figura de un puerco, ahora como con una peluca de esas que se usaban en el 18, son esos jugueteos. Les quise presentar, por ejemplo, cómo este movimiento medieval, surrealista, bueno, de pintura flamenca, de surrealismo, cómo sigue impactando, ¿no? En la época contemporánea. Y en el otro lado, ¿no? En China. Que es una serie que se llama We Are the World. Aquí está, bueno, un humano mitad puerquito, humano, que son esculturas entre hiperrealistas y surrealistas. Son inquietantes, ¿no? Nada más de verlas, sentirlas. Y bueno, Goya también, un invitado que tenía que ser totalmente, por ejemplo, que se llama Aquelarre, que es uno de los cuadros más famosos, que está en el Lázaro Galdiano, que bueno, que está él al centro, alrededor mujeres, varios cuerpos o bebés, ¿no? También, por ejemplo, estos ensayos, o lo que le pusieron como caprichos, ¿no? Que según era Satán, con un macho cabrío, bueno, un macho cabrío representando a Satán. Y bueno, como otro tipo de aquelarre. Pero las poses, ¿no? También quiero que vean esto como las poses, el sentado, alrededor de algo, ¿no? Y vemos en esta pintura cómo se vuelve a retomar desde la forma de sentarse, aunque ella ya, por ejemplo, lo maneja ya como el Minotauro, ¿no? Y bueno, en escultura también, lo que es la hija del Minotauro. Y bueno, lo que es la extracción de la piedra de la locura, que igual volvemos al Bosco, que se creía que, bueno, una parte que se creía que era el grillo y otra parte que se creía que quitando una piedra ya se extraía la locura, y más bien, bueno, en este cuadro era como decir, a ver, hay muchos charlatanes que se aprovechan de la gente, ¿no? Ya desde ponerle que es como un vertidor. Pero no fue el único el Bosco, también Jan Sanders también tiene una pintura de lo que es la extracción de la piedra de la locura. O David Teniers, que era un tema así. Y bueno, por ejemplo, Leonora Carrington le hace como un guiño en lo que es, bueno, la operación miércoles, ¿no? De extraer algo. Aquí se ve como enfermeras, tubos. Y bueno, como estas imágenes dialogan, digo, hasta con gentes contemporáneas a Leonora, como Remedios Varo, en esto que se llama laboratorio psicológico. Y muchísimas gracias, Greta. Espero que podamos en las preguntas y respuestas platicar un poquito más de este asunto del intercambio de imágenes a través de varios siglos de distancia. Y ahora cedemos la palabra a Ilse Folbrechthausen para que nos dé su charla. Muchas gracias, Ilse, y bienvenida. Bueno, pues ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, voy rápido para no quedarnos cortos de tiempo. Mi investigación va sobre la formación de los grupos artísticos, en este caso particularmente el de las pintoras surrealistas en México. Y bueno, mi planteamiento es que pues todos sabemos que como consecuencia de los eventos históricos que ya mencionaron por ahí mis compañeras y el compañero, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, pues se da un éxodo de artistas europeos hacia México, y entre ellos pues van a llegar mujeres surrealistas, pintoras, específicamente Remedios Varo, Leonora Carrington, Alice Rajón. Y bueno, lo que es curioso aquí para el planteamiento de mi investigación es que en México se da pues esta concentración de artistas surrealistas, particularmente pues mujeres pintoras surrealistas que compartían ciertas características estéticas. Entonces, yo lo que he encontrado es que generalmente, bueno, a estas pintoras pues se les da un tratamiento pues como individual, ¿no? Generalmente se les estudia de forma aislada, y yo aquí lo que me pregunto es si se les puede estudiar desde una perspectiva colectiva integrada, es decir, analizando sus similitudes en cuanto a la estética, en cuanto a su arte. Esto con la finalidad pues de darles pues mayor peso e importancia, porque después de todo pues se trata de un grupo, un evento que no se da
dentro de la corriente, dentro del movimiento, en ningún otro lugar. El que haya habido tantas mujeres, o bueno, este número de mujeres pintoras surrealistas en México, pues es una situación especial. Bueno, pues por aquí Whitney Chadwick, que es una de las grandes estudiosas de las pintoras, de las mujeres surrealistas pintoras y demás artistas, ella pues considera que el surrealismo en manos de mujeres se convierte en un instrumento, en un medio de exploración y de transformación del poder femenino, donde las mujeres hacen del surrealismo algo suyo, desde el punto de vista de expresión, también pues desde un punto de vista de pertenencia, ¿no? Pues porque después de todo el surrealismo viene a dar esta herramienta a las mujeres, una forma de expresarse, una forma de pertenecer, una forma también pues de ganarse la vida y de adquirir cierta independencia, como lo comentaban ya mis compañeras de este pues yugo del patriarcado, que era pues hasta cierto punto pues lo que imperaba en la época. Bueno, pues yo, como les comentaba, para mi investigación consideré a estas 5 pintoras: Mari Izquierdo, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Alice Rajón y Remedios Varo. Y bueno, con la finalidad de analizar su obra y de resaltar estas similitudes estéticas que tienen o que pudieron haber tenido, bueno, pues tomé estas pinturas como ejemplo. Y bueno, para realizar un análisis detallado y pues buscar estos puntos de coincidencia, pues pasamos, por ejemplo, bueno, primero que pertenecían al estilo, después este tipo de características formales y estéticas que comparten, y bueno, temas y contenido. Todo esto con la finalidad de llegar a la teoría de la formación de los grupos, en donde una vez que se demuestra que efectivamente pues estas pintoras pertenecen, número uno, a la corriente del surrealismo, pues ¿qué se puede decir acerca de si se constituyó un grupo o no? Vamos, sabemos que para que se diera la corriente del surrealismo se publicó un manifiesto primeramente, lo cual dio inicio al movimiento, lo cual en los movimientos de vanguardia pues era algo que se dio en varios de esos movimientos. Y de ahí, bueno, pues hablamos de los surrealistas y pensamos en varios artistas. Por ejemplo, en el caso de los impresionistas, pues también pensamos en los integrantes de ese grupo o de esa corriente. Y en el caso de estas pintoras surrealistas, pues ¿qué hay con ellas? Por ejemplo, yo aquí lo que quería proponer es eso, que se les dé este tratamiento de un grupo, de un colectivo, que no necesariamente estuvieron todas ellas en contacto. No había una interacción social directa entre ellas. Sí tenemos lazos cercanos de amistad, como por ejemplo sabemos de la amistad cercana de Frida Kahlo y Alice Rajón, sabemos obviamente de Leonora y de Remedios, que también eran pues muy amigas, y aún así, bueno, de la clara influencia en el arte de unas entre otras. Pero pues para que exista un grupo no necesariamente se necesita que exista esta interacción directa, según el estudioso de la formación de los grupos, Turner, en un estudio que publicó en 1982, para que se constituya un grupo no es necesario que haya un contacto directo entre los miembros. O sea que es posible agruparlos y constituirlos de acuerdo a las características de su trabajo, incluso cuando no comparten un espacio físico, cuando no están en el mismo país, digamos. Bueno, y hablando de esto, pues es que podemos pensar en las surrealistas, porque claro, sabemos que pues bueno, Frida Kahlo era pues muy famosa y estaba en ese momento en el apogeo de su carrera, en medio de la escena cultural y artística, y pues claro, Remedios Varo la conocía. Leonora Carrington, aquí está este mapa que hice, Leonora Carrington, amiga de Remedios Varo, pues claro que también estaba inmersa en ese medio, y así se van dando puntos de conexión y puntos de encuentro y de coincidencia, aunque no de forma directa. O sea, vamos, ellas no eran amigas, no trabajaban juntas, no andaban de un lado para otro, simplemente compartían características de su arte y de su estética y de su formación, y también algunas coincidencias en cuanto a su vida personal, ¿no? Pero vamos, aquí lo importante es esta coincidencia
en cuanto a su arte. Y es por esto que, bueno, lo que yo propongo es esto, es esta perspectiva grupal de la cual se les puede estudiar finalmente. Y según el estudio de Borgel de la formación y la generación de grupos artísticos, pues dentro de una corriente como lo es el surrealismo, es que nos encontramos esta subcategoría o este subgrupo que es el de las pintoras surrealistas, en México particularmente. Y bueno, pues todo esto para que se le dé a este grupo, esta subcategoría de las pintoras, un peso especial, donde se ven beneficiadas al pertenecer a pues una agrupación como esta, en donde, bueno, sabemos, por ejemplo, Frida Kahlo era la más famosa de ellas, bueno, incluso hoy en día, y cómo los miembros de este grupo se pueden ver beneficiados por la fama de otra de ellas, como el caso Frida Kahlo, o también como ella se puede ver beneficiada de pertenecer a un caso único que fue el de la concentración de las pinturas surrealistas que se da en nuestro país y que al fin y al cabo pues todas están en México en las mismas épocas, realizan su trabajo aquí, tienen claras influencias también pues, del contexto. Entonces, finalmente, pues sí, efectivamente, se les podría considerar desde una perspectiva grupal en vez de esta forma individual, ¿no? Porque de repente, en el caso de Alice Rajón particularmente, tú vas al Museo de Arte Moderno y hay cuadros de ella en donde ni siquiera se tiene la fecha del cuadro, ponen el título de la obra y sin fecha. Y bueno, pues esto pensando como si estaban todas trabajando en la misma época, pues se puede dar, ¿no? Un beneficio, ¿no? Entre todas ellas, que finalmente el objetivo es que se dé a conocer su obra y promover sobre todo la importancia de sus aportaciones al contexto cultural en México y a la historia del arte mexicano. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias, Ilse. Y ahora nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas, que creo que va a ser una parte muy interesante. Me gustaría comenzar por este asunto con el que terminabas, Ilse, de la recuperación de las figuras femeninas dentro del surrealismo, del papel de las artistas que llegaron desde el extranjero exiliadas, como en el caso de Leonora, y también de las artistas mexicanas que tuvieron alguna vinculación con el movimiento. Por ahí también creo que un par de ustedes se han interesado en artistas en otras latitudes completamente. Tal vez sería interesante también comparar con las mujeres surrealistas de estos otros lugares alejados de nuestro contexto mexicano. Entonces, bueno, lo pongo ahí sobre la mesa, no sé quién quiera comenzar. Bueno, yo nada más sé un poquitito para acompañar a Ilse. Por ejemplo, en España la más famosísima que es Remedios Varos y Maruja Mayo. Y nosotros casi Maruja Mayo no nos llega acá, ¿verdad? Y esta chica es que tiene un cuadro muy enorme, me acuerdo del cuadro, o sea, creo que se apellida Santos, es un cuadro enorme, un gran formato, y también es surrealista, y ese cuadro, por ejemplo, lo pintó a los 18 años, o sea, son así como cosas increíbles. Y también, por ejemplo, hay pintoras surrealistas en Egipto, que tuvieron una exposición en el Reina Sofía. Entonces, que estos temas falta como explorar un poquito más, ¿no? Pero que están ahí y que han sido por mujeres. Y es lo que le podría comentar. Ilse, no sé si quieras agregar algo sobre las mujeres surrealistas y los grupos, en este sentido de explorarlos como un grupo y no como individuos, que es lo que se ha hecho, como bien dices, hasta ahora. Sí, efectivamente yo, bueno, me centré en pintoras en México, pero pues durante la investigación, pues de repente te das cuenta de eso, que había varias, y no solo pintoras que se dedicaban pues a otras disciplinas y pues de repente no escuchas sobre ellas porque pues por alguna razón, ya fuera porque lo que fuera, pues no hubo promoción de su arte, a veces porque no se les daba la oportunidad.
Y pues sí, yo creo que es interesante considerarlas quizá desde una perspectiva colectiva, grupal, a todas las artistas que se hayan dedicado a esta disciplina, a esta corriente, y de esa forma pues ganan mucho mayor peso, ¿no? Que si las consideras ahí perdidas, aisladas. Sí, definitivamente. Creo que ahí van a salir nuevas conexiones de cómo se relaciona la obra de ellas, que eso sí se ha hecho con sus pares masculinos, ¿no? Definitivamente. Y Sí. pensando en eso, un recordatorio para el público, por favor, si tienen cualquier pregunta, si la ponen en los comentarios, nosotros aquí se la comunicamos a los ponentes para que podamos eh, abordar ese tema en particular. Y se me ocurrió ahorita, Carlos, que tú comenzaste por hablar de la diferencia en los referentes dentro del psicoanálisis de los artistas masculinos y de las mujeres, que tal vez en su mayoría se iban más por Freud y en cambio las mujeres se iban un poquito más por Jung, que hay cierta manera de ver, por ejemplo, el concepto del inconsciente como algo individual o como algo colectivo. Definitivamente en Leonora el concepto junguiano le es más cercano que el de Freud, ¿no? Entonces, ¿crees que hay un carácter particular para las artistas surrealistas a diferencia de sus pares hombres? A ver, yo lo que me oyen, no sé si me escuchan, ¿sí? Yo diría lo siguiente, que el caso de Leonora Carrington rompe un paradigma, porque hay que entender que hay una época en que los derechos de la mujer no estaban. O sea, si nosotros deconstruimos, como diría Derrida, con los ojos actuales, indudablemente que hay una simetría. Acá en Chile tenemos las tesis, digamos. De hecho, mi hija, una amiga de toda esta reacción feminista, venimos saliendo de un plebiscito donde cayó una prueba, donde las banderas del feminismo son muy fuertes, donde tiene que haber mucho lo que es políticamente correcto, no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento, como se diría. Y yo creo que el cruce con lo junguiano le permite amplificar el símbolo, entendiendo que siempre que todos los arquetipos o literarios son míticos. ¿Y por qué? Porque si vamos a nivel del inconsciente colectivo, como la herencia de la humanidad, vemos que siempre hay rivalidades entre una Atenea y una Venus y una Hera, la esposa de Zeus. Entonces, a mí me da la idea que Leonora Carrington complementa el arquetipo de Atenea como la mujer intelectual, sabia, insurrecta, y no tanto a nivel de la Venus como la mujer del surrealismo, de la sensualidad, el agua, como la de Botticelli, que sale de la espuma, que ese más tiene que ver con la etapa antes de que llegara Leonora Carrington. Esa es la etapa que fascinó a los surrealistas. ¿Okay? En el caso de Leonora Carrington tiene una autonomía, ella es fiel a su deseo. ¿Okay? Entonces, a nivel del inconsciente freudiano, hay que entender que lo que fascinó a los surrealistas es la histeria. Por eso celebraron los 50 años de la histeria y de ahí sacan el concepto de que la belleza será convulsiva o no será, el concepto convulsivo. Entonces los surrealistas hacen una melange de los conceptos que vienen de Pierre Janet, donde se toma el concepto desde automatismo psicológico para definir el automatismo psíquico puro por el cual se pretende llegar al pensamiento real del inconsciente, utilizando todos los medios gráficos, independientemente de la moral, estética, en fin. Por lo tanto, la histeria es lo que fascina por las crisis conversivas.
Pero actualmente las histerias han cambiado. Uno ve a nivel de la clínica que las expresiones clínicas han cambiado. Ha cambiado dentro de la posmodernidad todo. O sea, tenemos al lado de ustedes un borderline que está de presidente, y eso antes era impensable. En la época en que estaba más o menos Leonora Carrington, no estaría Roosevelt con el nuevo ideal, y por lo tanto la forma de hacer política no tiene nada que ver. Entonces los referentes, no se puede mirar con los ojos de ahora un movimiento que cambió la estética del siglo XX, porque ahora estamos en la era y tenemos aquí una pregunta relacionada para Vanessa. ¿Cabría hablar de una problemática de género novelístico en Memorias de Abajo? Sí, no tanto como problemática, o sea, no tanto que ese fuera el sentido en específico, pero las interpretaciones a las que uno se puede acercar a través de la historia tienen que ver siempre con un reclamo, ¿no? Al discurso se le conoce como discurso logofalocentrista. Entonces, lo que sucede también, por ejemplo, en la trompetilla acústica es más o menos una relación similar. Si ponemos a dialogar las dos historias, las dos novelas, el tener que someterse a un discurso explícito o implícito del patriarcado siempre es duro, siempre, y ella lo reclamó, y ella lo mencionaba, y ella lo hacía, lo ponía de manifiesto en diferentes circunstancias. Y a mí de lo que me gusta hablar, Toño, o sea, de lo que, bueno, tú sabes, de lo que a mí me llama la atención es cómo a través de la literatura lo podía hacer más tangible, ¿sabes? Muchas veces, por ejemplo, los estudios que Greta o que Ilse nos están hablando, bueno, tienen que ver con una referencia estética. Estamos hablando de una estética, y muchas veces en el arte tiene que olvidarse un poco si es el discurso masculino o si es el discurso femenino, etcétera. Pero específicamente la literatura sí puede cumplir con esa función. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que de cierta manera Leonora utilizó la literatura para poder hacer ese manifiesto, con un estilo surrealista, con las características estéticas que llevaban el movimiento, pero hay funciones que solo pueden darse a través de la palabra, y hay funciones que se pueden dar en otras manifestaciones del arte. Pero sí, no que sea ese su objetivo, pero sí, obviamente, es un discurso, es parte de un hilo, se llama hilo conductor de la historia, ¿no? O sea, es parte del reclamo al discurso, al yugo del discurso del patriarcado. Muchas gracias, Vanessa. Y finalmente, me da mucha pena que se nos acabe el tiempo, pero todavía creo que podemos responder esta última pregunta que se plantea para Ilse. Si pudieras hablar un poquito más de tu método para hacer análisis de redes en tu investigación. Sí, yo me basé en una publicación de un investigador que se llama Charles Caducin acerca de las redes sociales y cómo entenderlas. Y finalmente ese cuadro que mostré es como la versión resumida, porque sale después de ahí pues muchos hilos más, mucho más allá. Pero bueno, básicamente pues sí yo la hice en base a la... pues sí, a las investigaciones acerca de interacción social y un poco la adecué en cuanto a la conformación de los grupos y ya pues el método que seguí pues básicamente fue pues eso, buscar los puntos de coincidencia y pues irlos anotando y esa red fue así también como mi instrumento de investigación, porque conforme iba encontrando más puntos pues los iba agregando hasta que finalmente se convirtió en eso. No sé si eso responde a tu pregunta. Muchísimas gracias. Creo que sí nos da una idea de la forma de trabajo. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero yo quiero agradecerles muchísimo por unirse a esta mesa de discusión. La verdad, creo que me quedó el sabor de que nos hubiera faltado todavía mucho tiempo más para discutir a fondo todos los temas que se plantean. Los invito a que compartan. Si tienen algún texto que quieran compartir con nuestro público, se puede poner en los comentarios, y de igual forma recordarles que esto queda, es decir, una vez que termine el en vivo, se queda en las redes del museo, en las redes del Centro de las Artes de San Luis Potosí y finalmente en las redes del Centro Nacional de las Artes también.
Entonces, pues, les agradezco muchísimo acompañarnos. Buenas noches y espero que nos veamos muy pronto en una nueva charla. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.